Bueno, ahí estamos grabando. Ahí está. Estamos grabando entonces hoy. Tema de hoy, los niveles de oración. La oración parte 2 sería. Así que no sé quién quiere arrancar con la oración y justamente, a la redundancia, y después ahí arrancamos con el tema. Bueno, ¿arranco? Bien. Bien. Gracias, Señor, te damos por este momento que vamos a compartir en tu presencia. Te damos gracias, Amén. Señor, por habernos invitado. Sabemos que cada uno de nosotros está aquí y ahora porque hay un propósito. Te pedimos, Señor, que tomes control y dominio de cada palabra que se suelte en este momento, que sea el Espíritu Santo quien obre a través de nosotros, quien nos guíe. No permitas que digamos ninguna palabra conforme a nuestro ego o a nuestra carne. En este momento nos sujetamos a tu Espíritu, Señor, y te damos total autoridad y dominio de todo lo que se va a hablar ahora. En esta tarde damos gracias, bendecimos a la gente que está en camino, a toda la gente que va a ser de bendición para nosotros, y seremos de bendición con este video que va a quedar por todos los tiempos en internet. Te agradecemos, Señor, por esta idea de Brian, que va a bendecir a muchísima gente. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenísimo. Bueno, arrancamos. ¿Tiene algo preparado? Ahí, Miguel, vos trajiste algo. Igual lo vamos a ir compartiendo. Yo traje también algunas cosas, así que ¿quién quiere arrancar? O arranco, si no. Carlos, Yo tengo unos versículos bíblicos. En realidad, lo Claro. que quería aportar eran versículos bíblicos. Bueno, Como si fuera una lluvia de. de Una lluvia versículos. de ideas, una lluvia de versículos. No, claro. Está bueno. Hay un versículo como dejando en claro que es un mandamiento, ¿no es cierto? La oración. Mm, En Efesios 6:18. Dice, Efesios. orando en todo tiempo, con toda Sí. oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Rescato, me sobresale este versículo cuando dice en todo tiempo, ¿no es cierto? Sí. O sea, más allá de los tiempos especiales que apartamos para dedicarlo, bueno, Señor, tengo este tiempo para oración, para buscarte. Más allá de eso, dice acá en todo tiempo, ¿no es cierto? Eso de Entonces, velar, de estar velando constantemente. exacto, estar velando, engancha con estar velando. Velando, vigilando, ¿no es cierto? Claro. Estás atento ahí, como que estás controlando, como que estás cuidando la cosa ahí, estás velando, con toda oración y súplica en el Espíritu. Me resulta un llamado fuerte, ¿viste? Este versículo, por eso se lo quise compartir. Sí, está bueno. Todo el tiempo. ¿Qué opinan? Yo te puedo comentar qué es lo que siento que es, ¿no? Entrando un poquito en algunas cositas que yo había notado. Habíamos comentado que había distintos niveles o distintos tipos de oraciones. Ajá. Donde decís muy bien, Carlos, que dice orar sin cesar, o sea, estar todo el tiempo en oración. Ahí lo que habla, entiendo yo, es de que nosotros tenemos que cuidarnos lo que decimos, porque dijimos la vez pasada que orar era hablar. Era la comunicación con el Padre, como hemos dicho el Padre Nuestro, que Dios le podíamos hablar de igual a igual, manteniendo nuestro lugar, pero que era como un padre. Y ahora acá lo que trae Carlos es que no solamente que lo traemos y podemos hablar con él, sino que él escucha todo el tiempo. Claro. Yo entiendo donde dice de orar sin cesar o estar en oración todo el tiempo, es eso. Uno tiene que cuidarse de lo que dice, de lo que habla, porque en realidad Dios me está escuchando todo el tiempo. Entonces yo me mantengo en oración constante, ya de que no sea en intimidad,
pero sí me mantengo en oración. Dice, orar sin cesar, estar en oración, mantenerse en oración. Justamente eso, porque cada vez que nuestra boca expresa una palabra, tienes una palabra de vida y no palabra de muerte, como dice la Biblia, ¿no? Yo lo que tengo que mantenerme en oración porque sé que estoy hablando con mi Padre, estoy hablando con quien está alrededor mío, pero mi Padre me está escuchando todo el tiempo. Claro. Entonces tengo que tener el mismo respeto cuando estoy en la intimidad con el Padre que cuando hablo con el común de la gente, con mis hermanos, con mi familia. Entonces entiendo que viene por ahí, que nosotros nos tenemos que mantener en oración con el mismo respeto con mis hermanos, para con mis hijos, para con mi familia, con el que tengo para con mi Padre. Sí, sí. Me acordaba de un versículo bíblico justo que decía eso, que apoya lo que estás diciendo, ¿no? Decía que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación. Ah. Lo que estaba diciendo, lo que estabas compartiendo vos, o sea, se afirma con la palabra de Dios. En el día a día, como por ahí estás haciendo otra cosa. Claro, 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 claro. O sea, a veces nos dejamos llevar, ¿no? Por cierta manera de hablar o por cierta. Con la boca podemos edificar o podemos destruir, ¿no es cierto? Mm. Entonces, qué bueno pensar que lo que decía Miguel, o sea, estamos siempre en la presencia de Dios y nuestra boca que sea una oportunidad, las palabras sean una oportunidad para bendecir, edificar al que sea creyente, dar una palabra de vida al que no lo es, ¿no es cierto? Siempre bien orientado, ¿no es cierto? Claro. Habla bastante la Biblia de eso. Y siempre hablando, o sea, que sale, o viste que algunos dicen no, mentalmente, o no, es hablando. Tu boca tiene el poder de dar vida y dar muerte. O sea, la boca, la palabra, tu herramienta es la palabra. Entonces, lo que yo tengo en la cabeza es una guerra, es una batalla constante entre pensamientos, entre cosas que me bombardean, entre ideas, entre lo que quiero y no quiero, mi carne, yo. Entonces, lo que pasa acá lo tengo que cuidar, pero no puedo controlar todo lo que entra en mi cabeza. Todo pensamiento que no puedo controlarlo. Sí puedo controlar lo que digo. Exacto. Por eso hace hincapié en que tenemos nosotros que cuidar lo que hablamos, no lo que pensamos, porque no podemos detener los pensamientos. Está bueno. Camila, bienvenida. Recién arrancamos. Bien, ¿cómo estás? Todo bien, ¿Qué tal, Camila? Hola Camila. todo bien. Hola, hola. Ahí te vemos media trabada, pero ahí ya se te ve bien. Y bueno, acá estábamos hablando, haciendo la introducción de la oración. Si alguno tenía algo como que quería arrancar con la oración, igual todos tenemos un poquito y lo vamos a ir mezclando. Esto de la importancia de que todo el tiempo Dios nos está escuchando como Padre y cuidar qué es lo que hablamos, cómo hablamos. Y yo la pregunta que hacía era, bueno, siempre tiene que salir, o sea, tiene que ser hablada, o era válido, entre comillas, mentalmente. Ahí no te escuchamos. ¿Ahora me escuchás? Ahí sí. Que yo estuve hoy preparando algo. Buenísimo. ¿Te parece si leo? Sí, mandale. Bueno. Me conecté así. Bueno, está basándonos en los principios bíblicos, ¿no? La importancia de la oración. Por ejemplo, en Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. También en Lucas 18:1 dice, si lo quieren ir anotando,
también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, o sea, de cómo nosotros debemos orar, ¿no? Sino de orar siempre, por más las situaciones, ¿no? Que estemos atravesando y de no desmayar. Bien. Después, bueno, ustedes saben que él dejó en Mateo 6, capítulo 6, versículo 13, el Padre Nuestro, que era un modelo de oración, ¿no? Porque él les enseñaba a la gente orar. Si bien no sé cuántos congregan acá o cuántos hace que están en el Evangelio, o que son cristianos, o lo que fuesen que sean. Pero bueno, yo digamos que mi oración se fue perfeccionando a medida que ha pasado el Bien. tiempo, porque creo que, no sé si además no sabía orar. Y bueno, mi oración como que... ¿Me escuchan? Sí. No. Bueno, entonces, en Mateo, capítulo 6, versículo 9, hola Jesús. Buena Jesús, ¿cómo va? Todo bien, gracias por la bienvenida. Saludos a todos. ¿Cómo va Vamos a tener todo? oportunidad más de hablar. Dale, acá estamos Gracias. arrancando con la oración, ahí Cami está compartiendo, así que ya vamos a ir compartiendo entre todos. Gracias. Bueno, después de Filipenses 4:6, si alguien lo quiere leer, así todos participamos. 4, 6, total. Para que la tenía acá reciente. Sí. Ahí alguno la tiene, porque yo tenía la Biblia, no sé. Para que lo encuentre. Porque no sé la cosa. Pero ¿qué dice más o menos? No, que alguien lo lea. Yo lo tengo acá. Acá la tengo. Todavía perdí la Biblia. No, está acá. Carla, la tiene Carla. Lo tengo acá. ¿Quién lo lee? Ahí lo tiene Carlos. Bueno, lo leo. ¿Lo tenés ahí, Carlos? Dice así: por nada Sí, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras Acá. peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Toda oración y ruego. Por nada sí, lo había estéis puesto. afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Claro. ¿Era ese, Con Camila? acción de gracias. ¿Era ese? Ay, se le cortó a Camila. Ese versículo, perdón, Sí, encierra un montón de cosas, me parece, ¿no? está bueno. Mm, Es como un combo que hace. Bueno, no sé en qué quedaron porque se me dio todo. Acá estoy de vuelta. Bueno, es un versículo que Sí. habla sobre cómo debemos orar, ¿no? A través de esto que yo decía que quizás Claro, se nos corta, te nos queda muy cuánto tiempo cortada. hace que son cristianos, pero yo no sabía orar. Ahora me ves. Lo importante es que me escuches. Sí, se entrecorta, pero va. Esperá que me voy a mudar de lugar. Dale. Miguel, ¿qué esto estaba diciendo? lo estoy buscando, ¿no? Sí, De Filipenses. Filipenses, ¿cuánto era? A ver. 4-6. 4. Filipenses 4, 4:6, ¿lo veo? 4:6. Yo no tengo acá, no sé si lo que leyó, mira. 4:6. Por nada estéis afanosos y no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, lo cual me parece la que lo termina como marcando muy bien, con acción de gracias, porque Jesús siempre daba las gracias antes. Porque también se habla mucho de pedir, y se os dará, que sí es una parte dentro de un contexto, pero en realidad primero se agradece y después, como que primero se genera un terreno, como que se genera un acolchonadito ahí para después pedir, y si está en el marco de lo que es la voluntad de Dios. O sea, no es que pide el 0 kilómetro, o porque pide y se me dará lo que yo quiera, no. Entonces, nada, eso. Mira, Y- ahí te voy a corregir algo, Iván, perdón, Sí. te voy a corregir algo que es algo muy común que tenemos confundido todos.
la acción de gracia no es Mm, de dar gracia. O sea, a lo que vos te referís es dar gracia. Dar sí, la gracia por- agradecer. Bien. La acción de gracia es otra cosa para mí. La acción de Mm, gracia es no solamente decir, sino estar agradecido realmente. O sea, yo cuando entro en la presencia mm, del Señor, lo primero que hago es agradecer por todo lo que tengo. Yo, hablando un poquito de esto de los niveles de oración, ¿no? Que es lo que traemos. claro. Habíamos hablado anteriormente de que había distintos tipos de oración y que en algún momento surgió esto de que la oración por ahí tenía, que al principio, cuando éramos niños espirituales, cuando recién llegamos al camino, que tenemos una forma de orar que se asemeja quizás a la de un niño, por el hecho de que estoy en mi primer amor, que soy más de pedir, soy más de entro o oro o busco en la presencia más que nada para pedir, como es un bebé. El bebé cuando es bebé llora porque tiene hambre, llora porque necesita algo, para que el padre acuda y lo solvente. Claro. Nosotros, en un principio, creo que hacemos lo mismo. El primer nivel de oración, que creo que es lo que yo había anotado, pasa un poco por ahí. Nosotros al principio solamente vamos a pedir. Llegamos, de hecho muchas veces nos venden que estar en el camino es como tener un genio de la lámpara, que yo le pido, le pido, le pido y él me tiene que dar. Y de hecho no es bíblico, o sea, en ningún momento dice de que Dios está a mi disposición. Al contrario, Claro, claro, claro. está bueno también de que cuando invitamos a alguien al camino le digamos las cosas como son. Tenés un Sí, montón de cosas, pero hay cosas que quizás más lo venden como, ya hablábamos en algún momento, un multinivel o algo así, como tenés que venir, tenés que estar, tenés que participar, y ese fruto se No, termina no. perdiendo por lo general, porque no entendió nada. No, es que yo Entonces, creo que, en un que antes de principio, decirle, cuando llegue, empecemos en un primer nivel de oración, que sea el de esto, el de pedir porque necesito, porque quiero, ¿qué pido? No pido solo cosas materiales, porque no quiero que se malentienda. claro, claro. Pido conocerte, pido participar, pido servir, quiero hacer todo, estoy enamorado, soy nuevo, todo me sorprende, soy un niño que está conociendo este nuevo mundo. Entonces, Miguel, Mm, sí, Miguel era tu nombre, ¿no? sí, Mira, ¿sabes qué pasa cuando la gente usualmente llega a la iglesia, sea cualquier iglesia? La gente llega rota o con alguna necesidad y creo que después la gente se va enamorando, porque yo conozco a Cristo desde toda la vida, entonces, y hasta yo que lo conozco, también me ha pasado que he tenido momentos de enfriamiento de apartamento, pero los que no lo conocen vienen con una necesidad. Entonces, bueno, si vos me vas a dar, bueno, yo te sigo. Y después por ahí en que se congregan o comparten cosas con otros, ahí recién es como que bueno, estoy enamorada de Cristo, como me pasa a mí ahora, yo tengo 26 años y recién ahora estoy enamorada de Cristo, recién ahora, el año pasado tomé la decisión de bautizarme, que no, pido disculpas de que tengo baja tensión y se va la luz y vuelve. Se escucha, se escucha. sí, sí. Entonces, como que sí, las primeras oraciones, creo que la gente pide porque no sabe o porque creo que ahora ya no es más como un tabú y que la gente ahora es más, ya no es más como antes a la antigua, digamos. Que antes no te explicaban nada en las iglesias. Ahora tenemos como un montón de herramientas para informar a los demás. Siempre con versículos, ¿no? Con la Biblia, porque no podemos ir a hablar cualquier cosa tampoco. Pero creo que la gente que llega necesitada por primera vez a una iglesia, y bueno, sí, la oración es de pedir. Y después elevamos el nivel de oración. Claro, como que ahí siempre, entonces, podemos decir que es un primer escalón de pedir porque es como que por ahí, no sé, me quiero comunicar con alguien que habla otro idioma o porque yo no tengo ese idioma o porque no sé cómo hablarle, no sé, yo lo pongo como medio en criollo, ¿no? Y me van diciendo, y quiero comunicarme y le digo como hago esto, como no sé, esto, hi, como,
por ahí No. lo hago más matemático, ¿qué tengo que decir? Porque la primera también es lo que suele decir, bueno, ¿qué tengo que decir? El maestro, enséñanos, es algo que se aprende, enséñanos a orar, entonces es algo que lo voy a ir puliendo hasta que yo siento que Claro. conectas, y después sí, fluye, porque estamos en el mismo idioma, porque yo también sé escuchar, voy a saber escuchar, y me acuerdo como, debe ser también como le pasó creo que Samuel era. No, sí, Samuel, que Dios lo llamaba varias veces y él no creía que era otra persona el que lo estaba llamando, hasta que Creía que después, era claro, hasta que después sí, heme aquí, aquí estoy. Entonces ahí como que se conecta porque es de dos partes, ¿no? No es una oración unidireccional. Yo creo Así que igual, que, independientemente de si es tu primera, tu segunda, tu tercera oración, yo creo que Dios mira el corazón humillado. De hecho, hay un salmo que dice, o sea, a ver, yo lo anoté. Salmos, si alguien lo quiere anotar, capítulo 51, versículo 17, dice, los sacrificios de Dios, o si alguien lo quiere leer, así participa. si lo tenés ahí, mándale, hasta que lo buscamos. ¿Quién lo Sí, quiere leer? ¿cuánto? Porque no, hasta que llegue eso a buscarlo. ¿Cuál ¿Quién lo es? quiere leer? ¿Salmo cuánto? 51, versículo 17. 51:17 Salmo. Léanlo que yo mientras estoy buscando hasta que llego. Acá está. 51:17. Esto me pareció interesante en la actitud cuando nosotros oramos, ¿no? ¿Cómo estamos cuando nosotros oramos, si tenemos un corazón humillado, si sacamos toda la ansiedad y descansamos realmente en Él? Porque yo creo que Dios mira cómo está nuestro corazón, más allá de que no sepamos orar, porque yo a veces me quedo tipo con las palabras que van en la iglesia y oran, ¿viste? Y yo digo, yo no oro ni la mitad de eso, pero bueno, tengo mi corazón humillado y creo que eso es muy importante. ¿Alguno lo encontró? Ahí Jesús, ¿lo tenés? Sí, sí, lo voy a leer. Buenísimo. Los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al de corazón humilde y arrepentido. Ajá, La actitud cuando oramos. claro. Y De la humildad. la humildad, y también, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, cuando nosotros oramos, realmente hay que hacer. Se cortó. Esperen que se me sale todo. Claro, es la Esperen actitud al que orar presten en ese. atención. No, eso no. Sí. Si ustedes tienen una Sofía, no. Bueno, ahí continuamos entonces. ¿Querés retomar, Miguel, lo que veníamos haciendo de... Ahí va. Entonces, un primer nivel. Bien, creo que igualmente Camila coincide un poco en lo que estamos diciendo, que hay un nivel que es el de que uno pide y pide por esto de querer conocer esto que es nuevo, por querer meterse, y yo lo pongo bueno, como si fuera una comparación de un bebé, de un niño espiritual. Creo que entendemos con Camila que sería como el primer nivel, que yo no dije que está mal, es algo común, Claro. que lo común no quiere decir que esté mal. Claro, que pasa en lo que nos sale, lo primero que nos Es sale. un poco ver en la práctica, ¿no? Lo que decía Camila. O sea, en la realidad ocurre eso, que llegamos rotos al Señor, llegamos con necesidades, con problemas, muchas veces problemas graves, porque hay todo un proceso, ¿no? Hasta llegar hasta que caemos rendidos al Señor. Y algunos Claro. llegan más o menos rápido y otros el Señor tiene que trabajar muchísimo, ¿no? Tiene que llegar realmente a Sí, tocar fondo. Y cuando estás tan mal, es como que es natural, ¿no es cierto? Entrar, y uno no conoce, entras pidiendo cosas. O sea, resolveme esto, estoy mal. Ahora, después hay un crecimiento,
en la vida cristiana y uno va conociendo y ya va cambiando la oración. ¿Quién fue que dijo? Camila dijo, yo ahora estoy orando de otra forma, ya mi oración Claro. cambió. Y Claro, porque nos pasa a todos, ¿no? sí, creo que a todos nos pasa que yo a veces escucho, ¿viste? Cuando dicen, bueno, nos calzamos la armadura, te doy un ejemplo, y yo no tenía ni idea que existía una armadura en ese momento. Y, pero me pasó de participar en la intercesión y bueno, esto es importante la actitud con la que oramos a Dios, ¿no? De nuestro corazón humillado ya es suficiente. Y, y bueno, después también anoté unos versículos que son promesas de la oración, si alguien los quiere buscar. Jeremías ¿Cuáles son? 33:3. 33:3. A ver, vamos a ponerlo acá. Esa es una promesa. Sí. Que dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Qué promesa, ¿no? Y después Claro, clama a otro, mí. si alguien lo quiere buscar, Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Juan, versículo 14, capítulo 14, versículo 13 y 14. 13 y 14. A ver, de Juan 14, 13, 14. Y todo, claro, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Claro, en mi nombre. Eso también para Qué promesa, remarcarlo. ¿no? Qué Claro. promesa. Así que yo creo que si bien elevamos nuestro nivel porque nos pulimos, ¿no? Y ya sabemos cómo hablar con Dios, ¿viste? A mí me pasa que yo no puedo orar en público porque me trabo un poco. Ya me ha pasado cuando estoy en Bariloche. Pero, no sé, yo a veces digo, wow, cómo crecí en la oración. Pero creo que Dios, independientemente del nivel que tengamos, porque por ahí gente que no sabe orar, pero mira el corazón humillado y eso ya. Y después, bueno, no sé si alguno ayuna acá. Si No alguna vez, hablamos todo eso. bueno, Camila, también tengo sobre eso. Bueno, ese lo podemos dejar para otro encuentro. Y ahí, perdón, Miguel, pero Jesús, vos que te sumaste sobre la oración, si que nos querés contar, si ya venís hace un tiempo en este camino, si cómo ves el tema de la oración, si lo practicás. Perdón. Sí, hace 2 años y medio que conocí a Jesús gracias a unos amigos que hacíamos emprendimientos juntos. Y bueno, la vez que los conocí, eh, como que me transmitieron una vibra espectacular. En ese momento yo decía, creía más en las energías, en todas esas cosas que dice del mundo, ¿no? Y claro, yo dije, wow, me impactó la esencia de ellos. Y conversando, yo dije, yo quiero tener lo que ustedes tienen. Y me dijeron, eso es porque estamos en comunión con Dios, es el Espíritu Santo que está hablándote, ¿no? Nosotros no estamos haciendo nada. Así que nada, le pedí más información, me fueron pasando, me fueron conectando, pasando audio, pasando cultos online. Y fui así, de a poquito, temeroso, con miedo, así, investigando un poquito, con curiosidad. Eh, y de a poco me fui convenciendo de que estaba en el camino correcto, de que Jesús es la verdad. Y fui de a poquito aprendiendo conceptos que yo, estando fuera en el mundo, no sabía de la Trinidad, no entendía que eran todos un mismo cuerpo. Yo pensaba que eran todos entes, todos diferentes, no sabía ni siquiera que el Espíritu Santo era Dios. Así que, bueno, era todo lo que estoy aprendiendo. Pero bueno, cuando llegó el momento de seguir avanzando,
me enfrié, no seguía avanzando. El año pasado, antes de venirme a Brasil, estaba en la iglesia en la que me bauticé, fue Rey de Reyes, de Claudio Freyson, y había terminado los cursos de iniciantes, que son como 4 cursos que hacen ellos, para ya después seguir creciendo en la fe, que ese me quedó pendiente, pero bueno, dije, bueno, si en algún momento vuelvo para Argentina lo voy a hacer o cosas así, y me quedó ahí, pero ya iba a empezar a servir y todo, pero bueno, me vine para acá para Brasil. Jesús, vos que empezaste hace poquito en este camino, tu primera oración, tus primeras oraciones, ¿cuáles fueron? Está como, está atendiendo. Ahí va. Estoy trabajando, estoy trabajando. ¿Cómo, Cami? Vos que sos, o sea, que no sos cristiano de siempre, ni que no conocías a Dios, ¿cómo fueron tus primeras oraciones? O sea, ¿era pedir o agradecer o cómo fueron? No, sí o sí fue pedir porque no había conocido ni siquiera el Espíritu Santo, no había sentido ninguna manifestación. Solo la vez esa que conocí a mis 2 amigos actuales que se convirtieron en mentores, ahí fue que presencié lo que después entendí que era el Espíritu Santo, ¿no? Que me estaba llamando. Pero después ya era oraciones de solamente pedir, ni siquiera era una oración completa. Era, por favor, quiero volver a sentir esa plenitud que sentí esa vez que te conocí, que los conocí a Andy, a Roy, por favor, que quiero conocerte. Y bueno, después de varios meses sí, sentí de nuevo esa plenitud, pero esta vez como mucho más intenso, porque sabía lo que estaba aconteciendo. La primera vez no sabía. Y fue algo que en ese momento, bueno, es difícil de explicar, ¿no? Pero no sé si cada uno también lo vive de manera diferente. En el caso mío, sentí una paz, una tranquilidad, plenitud, vamos a llamarlo plenitud, porque era alegría, era como todas las emociones en una, ahí que estás por explotar de la emoción. Y bueno, eso ya me terminó de caer la ficha. Buenísimo. Bienvenida, Caro. Ahí, bueno, se suma Caro. Bienvenida. Ahora te pongo en contexto, tema oración. Hola a todos. Estamos Hola, hablando Caro. esto de los niveles y hablamos de que cómo le sale, ¿no? En un primer momento cómo nos sale y surgió esto de que nos sale como pedirlo primero y después vienen otros niveles que ahí Miguel nos estaba compartiendo. Bueno, hoy somos varios, así que nos tenemos paciencia y vamos a ir ahí reconectando todos. Así que Miguel, nos decía. Yo quiero decir una sola cosita. La importancia de lo que venimos hablando y tiene que ver con lo que comparte Jesús. Nuestro Jesús, el que está acá. ¡Qué grande Jesús! ¡Vamos, Jesús! Que dice que él notó algo diferente en los amigos. Él se dio cuenta que había algo, porque como hablamos siempre, nosotros podemos ser torpes al hablar, al compartir, al decir cómo nos sale, pero es el Espíritu Santo el que ora. Y hablamos un poquito de esto también, que uno está en oración constante. Habla también de esto. Él notó de que seguramente hablaban diferente que los demás. Seguramente tenían otra forma de manejarse. Entonces, eso es un poco de lo que creo que estamos hablando, de mantenerse en oración, de cuidarme no solamente cuando yo estoy en la intimidad, no solamente cuando nadie me ve, sino que estoy en constante oración con el Padre, que Él me ve, Él sabe lo que digo, sabe lo que hago. Entonces, yo me tengo que cuidar durante todo el día. Como comentamos hoy, cuando estoy con mis amigos, con mis pares, con quien fuere, yo no hablo un idioma con la gente del mundo y otro idioma cuando estoy solo.
Yo tengo que explicar y tengo que hablar lo que le agrada a Dios. Y así lo identifica la gente de afuera. Creo que eso Sí. viene un poquito a colación de lo que hablábamos hoy, de mantenerse en oración. Una integridad, ¿no? Sí. Un aspecto de la integridad. Y después eso habla por sí mismo después. Evangeliza solo, muchas veces. Mm. Bueno, está bueno. Caro, sobre la oración, ¿qué tenés para compartirnos? ¿Cómo fueron la pregunta de Camila estuvo buena recién que hizo? ¿Cómo fueron tus primeras oraciones o esos primeros momentos de la oración? Bueno, en mi recorrido es muy raro, porque yo creo que convengamos que orar es hablar con Dios, ¿sí? Entonces, lloro desde que soy muy chiquita. Yo hablo con Dios desde que yo soy muy chiquita. Desde que por lo menos tengo 4 o 5 años. Y en su momento lo desafiaba. Cuando era chica lo desafiaba y constantemente él me demostraba que existía. Entonces, yo desde los 4 hasta los 8 años, yo estuve internada en un colegio de monjas ucranianas acá en Buenos Aires, y que eso pertenece a la Iglesia Católica. Después de ahí, no estuve más o sea, yo nunca fui bautizada en la Iglesia Católica, yo estaba ahí porque mi mamá me dejó ahí, con mi hermano. Entonces, los primeros encuentros con Dios fueron dentro de ese espacio, metida abajo de un escenario, viendo todo lo que pasaba dentro del convento. Entonces es como que de alguna manera yo siempre estuve protegida. Después salí de ahí y siempre mantuve esa conexión con él. Cuando tuve 10 años, me atropelló una camioneta y yo digo literal, mi ángel de la guarda me tiró, porque yo lo sentí. Porque si no me hubiese tirado yo estaba muerta. Era literal. O sea, la camioneta pasó por arriba mío y yo no tuve ni una sola quebradura en las piernas ni en nada. Tenía toda la cara quemada por el asfalto y no me quedó ni una sola cicatriz. Entonces, hay muchas cosas que hoy, siendo como un nivel espiritual más alto, puedo entender todas las veces que el Señor me protegió dentro de toda mi vida, incluso en mis 20 años de vivir en una relación de violencia. Todas las veces que me tendría que haber muerto dentro de esa relación de violencia, no te das una idea. Pero yo nunca perdí mi conexión con Dios de ninguna manera. Yo siempre oraba. En el único momento de mi vida donde no es que me enojé con Dios, pero no entendía por qué, y después con los años sí entendí, fue cuando perdí a un embarazo. Perdí un embarazo entre medio de mis 2 hijas. Ese fue el único momento en mi vida donde yo dejé de orar. Porque yo toda mi vida era una constante hablar con él constantemente. Incluso cuando nosotros decimos, pongamos nuestros proyectos primero a él, nuestro mejor socio es él. Y cada cosa que yo en su momento de mi vida decía, mira papá, si este proyecto es por tu voluntad, que se abra todo rápido. Y si no, que se cierre todo rápido y vayamos a otra cosa. Y así ocurría. Había proyectos que se abrían y se daban solos, y había otros proyectos que automáticamente desaparecían y no daban ni señales de vuelta de vida. Después conocí a la Iglesia Evangélica en su momento, del cual también después me alejé, y hoy pertenezco a una Iglesia Evangélica también hoy en día, y me terminé bautizando en la Iglesia Evangélica. Entonces, mi manera de orar siempre fue a mi manera. Cuando entré dentro de la Iglesia Evangélica nos enseñaron un montón de cosas de cómo orar. Y sí hay diferentes oraciones. En línea general yo nunca fui de pedirle, sí de presentarle. Mirá, tengo esto, ¿qué hago? Guíame. Siempre le pedí mucha guía. Yo cuando oraba siempre le pedía mucha guía. Y yo siempre tuve eso de agradecerle mucho por lo que vivía. Incluso había momentos donde estaba viviendo situaciones muy difíciles, pero sin embargo siempre encontraba algo por el cual le agradecía. Hay veces que le agradecía solamente por la fuerza para poder seguir adelante y no intentar suicidarme en el medio. Entonces es como que mis relaciones de oración iban desde este lado.
nunca fui de pedir para mí, sí fui de pedir por otros, de interceder por otras vidas. Eso sí, muchísimo. Después aprendí lo que son las oraciones más de batalla, de guerra, donde ya tomamos otro tipo de autoridad para batallar sobre potestades, otro tipo de cosas, que ahí ya tenemos otra autoridad, se dice de otra manera, se habla parándose de otra manera, no estás en rendición, sino estás en autoridad que te da el Espíritu Santo. Por eso es que muy probable a mí me vas a ver en la calle con mis auriculares llenos de alabanza y hablando. Estoy hablando con Dios y el que no le importa, el que me mire como una loca, no pasa nada, hago mi locura y entonces no hay problema. Porque en líneas generales yo cuando camino desde casa, yo vivo en un barrio donde yo tengo que cruzar Panamericana para poder tomar el colectivo. Si bien en mi barrio no entran colectivos. Entonces yo tengo que ir, cuando voy por arriba de Panamericana siempre me quedo mirando el horizonte, a veces saco fotos y subo fotos del día genial que nos regala Dios o lo hermoso que pinta el cielo, siempre lo digo así, porque cada amanecer o cada cosa tiene un dibujo diferente. Y empiezo ahí, siempre voy orando, le voy agradeciendo, o pongo mi día en sus manos, que sea lo que tú quieras en el día de hoy, si me vas a usar, de que me encuentre despierta, porque me ha pasado que a veces que me he revelado y no he querido, ya lo he contado, no he querido colaborar y ayudar al otro, porque tenía un día rebelde, y el Señor me ha mandado a obedecer igual, pero tiene que ver con esta relación, eso, o sea, nuestra oración es la relación con Él. Entonces yo lo tengo como esto, es como dice la palabra, hora, día y noche constantemente, bueno, es esto, es vivir conectados. Y en cada decisión, consultarle, porque Él te va a mostrar, digamos, te va a venir a decir a alguien algo que vos decís, ¿y este cómo sabe? Bueno, porque es el que te mandó el Señor para decirte la respuesta de lo que estabas orando, ¿sí? Claro. Entonces hay veces que... No tiene mucha matemática o planeamiento. No le quieras encontrar lógica. Ahí pasa el tema del ser humano. El ser humano le quiere encontrar lógica a las cosas. Y las cosas de Dios no es por lógica. No, miren, nosotros les voy a contar cómo nos conocimos con Bray. Cuando me encontré con Bray en Bariloche, que yo recién llegaba, y vos llegaste después, ¿no, Bray? Y yo llegué 2 días después. Sí, bueno, no nos conocíamos, de hecho somos de acá cerca, digamos, oriundos de acá cerquita, pero no nos conocíamos, y creo que en un grupo de mochilas fue que nos conocimos porque él posteó y yo le dije, bueno, cuestión que a mí también me fue súper bien, y yo, en ese viaje, Jesús, o sea, Dios me encontró a mí, y yo estaba ahí como todo en un mundo de nuevo, viste, que cuesta la obediencia. Bueno, cuestión que yo no sabía cómo hablarle a Brian de todas las cosas que me estaba mostrando Dios, porque... Yo estaba en otra, yo era Ares Crea, era yo el Dios, era como, pará. Había llegado a Bariloche. Bueno, claro, nos encontramos ahí en la costanera, no me voy a olvidar nunca, y yo le quería hablar de Dios y no sabía cómo hablarle. Bueno, pasa el tiempo de esto ya hace 2 años. Nunca me dijo nada. Nunca le dije nada. Después veo que estaba con esto de acción desde la fe, y bueno, ahí le cuento todo, y yo dije, wow, Dios nos unió con un propósito, porque bueno, tenemos por ahí algún proyecto de seguir conectándonos, o de hacer uno acá, si no, también, que eso estaría muy bueno. Yo dije, tenés que abrir una acción de la fe, Pilar. Así nomás, es como, cada uno de todos ustedes, uno de San Miguel, uno de claro, Carlos, allá en Brasil. Y mirá los planes perfectos de Dios, porque hoy hablamos de Dios, ¿entendés? Yo no sabía cómo hablarla allá, y hoy estamos acá conectados. Yo creía que él nada que ver, que no creía en Dios, que un montón de cosas que yo me imaginaba y no sabía cómo hablarle, y hoy estamos acá conectados. O sea, Dios une propósito, eso seguramente, así que estamos acá unidos con algún propósito entre todos, y
y no entiendo, porque mira, pasó el tiempo y Brian está acá, se bautizó y hablamos de Dios y hablamos del Apocalipsis, porque nos encanta leer Apocalipsis a los dos. Claro, somos fans. Em, Pero sí, es como a los tiempos y a las formas se va. Bueno, con Caro también, algo como similar, que estuvimos también ahí en otros ámbitos, pero que un poco estábamos en la misma, ahora seguimos conectados. Bueno, con Carlos nos conocimos, El tema es que también nuestro hablar es diferente. claro. O sea, la realidad es esa, que muchas veces tal vez no decimos que somos cristianos, pero nuestra manera de comunicarnos, nuestras maneras de hablar, ¿cómo se llama? Hace que las personas se den cuenta que hay algo diferente. Incluso cristianos apartados se dan cuenta que sos cristiano, aunque no les digas que sos cristiano, ni aunque nombres a Dios, ni que no, aunque no lo nombres. Tu manera de hablar y tu manera de dirigirte, y la realidad es la luz que resplandece en nosotros, se nota, aunque no digamos, se nota. Con Bra muchas veces, cuando estábamos en una época dentro de lo que era todo lo holístico que Bra acompañaba, yo no acompañaba nunca holístico, pero sí él acompañaba, yo me acuerdo que a mi manera, sin nombrarlo al Dios, le decía las cosas igual de la palabra. Decía, ojo acá con esto, no sé qué, ojo allá con qué, y sin embargo no le estaba, es más, en un momento cuando creo que le hablé un poco de lo que era el liderazgo de Jesús. Eso me quedó fijo. Yo precisamente, yo muchas veces hablo de liderazgo, doy entrenamientos de liderazgo, pero yo baso en el liderazgo de Jesús. Y en líneas generales siempre tengo versículos que respaldan cada parte del liderazgo. realmente. Entonces, es así, porque no hay mejor liderazgo que el mejor líder fue Jesús. Entonces, ahí fue cuando Bra dice, tenemos que hacer eso, no sé qué, y ahí lo dejamos, ahí quedó. Pero una de las cosas, y ahí empezaste con la Biblia, me parece que empezaste a agarrar la Biblia en la casita de San Miguel. No, yo siempre la tuve ahí y la iba leyendo, pero antes ya la tenía siempre a mano, pero no la abría tanto. Pero sí, es verdad, y ahí cierro con esto y ahí vamos a Carlos, a Miguel, de que yo me acuerdo que yo la escuchaba, Caro, y que la escuchaba, pero sentía lejano, pero como que estaba ahí ya la palabra, estaba como en una órbita un poco más lejana, que ahora está mucho más cercana. Pero bueno, esto fue hace, qué sé yo, ya como 2 años, 3 años, 3 años, 2, no es que nosotros no, más, bueno, ya hace 4 años. Bueno, pero es como que se va, es proceso. Ahí, Carlos iba a decir, o Miguel. Yo que Allá. Ya, con la mano. no quiero interrumpir a nadie, pero me quedé con 2 cosas que dijo Caro. Una, volviendo al tema de la oración, cosas que dijo ella, me quedó como para armar una frase que a mí me gusta. Dime cómo oras y te diré qué relación tienes. Armar eso, por como decíamos, cada uno tiene su estilo, su forma. Volver un poquito a lo que decía días atrás, o bueno, semanas atrás, Miguel, con el tema de, también que dijo Caro hoy, orar es hablar con Dios y depende de la relación y uno la va fortaleciendo a poco, como puede. Yo recién también estoy aprendiendo y escucho un montón, aprendo un montón escuchándolos. Y otra cosa que dijo Caro, que también me quedó porque me hizo recordar a otras charlas anteriores que tuvimos, y también sobre la oración, es que ella dijo, bueno, viendo el amanecer o que amanece todos los días, y eso me llevó a un juego de palabras en mi cabeza de lo que decía Miguel anteriormente, de esto del agradecer, ¿no? Yo ya digo, recién empiezo, pero hay mucha gente, supongo que viene empieza rota, como decía la chica, otras que vienen todos, digamos, enmendados de estar roto y superado, porque a veces cuando uno está roto está enojado por ir con Dios, puede ser lo que me pasó a mí, y otros por ahí vienen también, como dijo Jesús, por investigar y por curiosidad, y bueno, hay distintas maneras, pero la manera que sea, estos grupos para aprender, porque yo me quedé con esto de que es importante también empezar agradeciendo. Por esto que dice Caro del día a día, de ver el amanecer,
de que todos los días despertamos y estamos vivos, ya por ese simple hecho hay que empezar agradeciendo. Quizás uno cuando no sabe, hace como puede y habla como puede, pero estos grupos así, por lo menos a mí me sirve para saber que lo primero que tengo que hacer cuando me anime y empiece es agradeciendo. Agradeciendo que estoy viva, que me desperté, que tengo mi familia, que estoy bien, que hoy puedo estar acá. Y después, quizás, charlar como me salga. Nada, quería rescatar esa cosa que dijo Caro porque me hizo acordar a lo que veníamos hablando antes. Bueno. Dios mira Eh, los corazones, no te preocupes por eso, creo que Dios mira nuestro corazón. Si nosotros sentimos que algo hay, porque tenemos la necesidad de orar o de hablar con Él, quizás no orás, puede pasar, pero decís, acá estoy, o le preguntás, porque Él es nuestro amigo, aparte de ser nuestro Padre, ¿no? Así que no te preocupes, vos hacelo como te salga, que después sale solo, lo pulís. Y creo que eso también, como decía Caro, que hay distintos niveles, porque por ejemplo ahora yo también sé que hay que cubrirse, que hay y que cosas que hay no lo sabía, pero mirá, yo estoy de vuelta en el camino hace 3 años, 2 años y medio, ponele. Y creo que ahora las iglesias o los jóvenes, la gente joven, ya no es más tabú enseñarle al otro porque antes yo, toda la vida, mi mamá iba a la iglesia, si tengo una foto que tengo la pollera y ¿cómo era que se llama? El velo que te ponían antes. Y nada, era todo como muy estricto y yo no sabía orar y ahora sé orar, pero porque lo pulí ahora con otro tipo de gente, con otras personas que me enseñaron a orar y que me dejaron participar de un grupo de intercesión y bueno, y de a poquito, pero creo que se pule igual. Y yo también empecé hablando así, y después ya era necesidad de pelar las rodillas y creo que voy a seguir pelando mis rodillas hasta que me muera, pero primero no, yo no quería saber nada, estaba como Jonás, quería que me traiga el pez y, y bueno, nada, eso sale solo, no te preocupes como te salga, pero habla con él que de a poquito vas a ir aflojando y vas a poder orar y tener otra manera de comunicarte. Carlos, Sí, tenía algún versículo bíblico para apoyar Vamos, Carlos. la reunión. Primera de Timoteo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y el anterior que habíamos leído también, Efesios 6, 18, que decía, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Me llama la atención, o sea, me hace resaltar esto, que hay distintos tipos de oraciones, como nos compartía Miguel el otro día, ¿no? Y acá yo creo que nos da una pauta, ¿no? Unas cosas son las rogativas, otras cosas son las oraciones, otras cosas son las peticiones, ¿no es cierto? Y siempre recalcando, siempre está presente la acción de gracia, de lo que salió ahora en el grupo. Pero bueno, que sepamos que hay distintos tipos de oración, ¿no? Una cosa es un ruego, pero un ruego es un ruego, ¿no es cierto? Un ruego es algo que que en sale. definitiva igualmente los tipos de oración también no entrarían en esto que estábamos hablando de la lógica de recién, porque yo me expreso con alguien de la forma en que me sale porque hay una intención y hay una necesidad. No es como que digo, che, Caro, mira, voy a ir con un ruego y hablo y le empiezo a rogar a Caro, sino que me sale el ruego y ya la otra persona entiende, me está rogando, bueno, dale, te ayudo. Claro, pero es Dios Pero el que te aunque dirige. nosotros le ponemos igual la categoría o yo pregunto, Claro, yo La creo que categoría la está diciendo la Biblia, la categoría. eso, están escritas. Lo que estábamos leyendo. ¿no es cierto? yo creo que hay oraciones de petición, de agradecimiento, de adoración, porque no solo pedimos o agradecemos, sino que yo creo que cuando oramos, o al menos yo, creo que nada, toda mi adoración es para Él. Y también tenemos de intercesión, hay un montón de oraciones, Brian, no es que
solo agradecer o pedir. Igual, cuando vas entrando así en estar en oración constante, hay una realidad. Cuando nosotros podemos ponernos a orar. Suponete, un ejemplo. A mí muchas veces me despiertan a las 3:30, 4 de la mañana, como si nada, como si nunca me hubiese dormido. Y yo digo, ¿y por qué tengo que orar? Porque yo sé que cuando alguien, o sea, cuando te despiertas esa hora es porque te mandan a interceder por algo. Es así. Sí. Entonces, pero vos tal vez no tenés ni idea de que tenés que orar. Entonces, te pones a orar, ¿sí? Y en realidad es el Espíritu Santo el que después te va llevando a lo que tenés que orar. Vos solamente decís, ok, Señor, acá estoy, me presento, estoy ante ti, a que se haga tu voluntad, que seas tú el que esté hablando por mi boca y no yo. Y empieza a salir. Y lo más probable es que seguramente te venga un versículo bíblico en ese momento y vos lo declares, porque el orar no es solamente con la mente, cuando estamos en intimidad es hablar, declarar, es decir la palabra. Entonces, en líneas generales, vas a empezar a orar y el Espíritu Santo te va a guiar y de repente te va a poner una persona, una situación, alguna cosa en la cabeza donde vos vas a orar por eso y terminas la oración y te preguntas, ¿qué dije? No tengo la menor idea. Sí, tal cual. No tengo la menor idea, pero yo ya cumplí con el Señor que me acaba de despertar. Ya me levanté. Dame la vuelta. Ya me levanté. A mí me pasa, yo digo en serio, o sea, que es puntual un horario que me despierto y a veces no tengo ganas, no les voy a decir sí, siempre me levanto a orar, ¿eh? No. No, cuando no te levantás a orar, no puedes dormirte rápido después. Porque pasa eso. Cuando te despertás y no te levantás a orar, no puedes dormirte rápido. Cuando te levantás a orar, te vas a dormir y te dormís así el toque. Pero pasa. ¿A alguien más le pasa esto de que se despiertan en la madrugada y hay que orar? A mí no, todavía, o al menos, o no sé, tengo un sueño pesado, o no lo escuché, o no sé. Ya te va a despertar. Pero bueno, no sé, Carlos o Jesús. Pasa. Claro, no. Es el espíritu. Yo actualmente estoy en un hostel, así que me despiertan todo el tiempo. Ya no sé si es Claro, yo no sé si el Espíritu Santo. compañero, ¿viste? Claro. Ah, bueno. Miguel, ahí querías continuar, ¿tenías algo más? O no sé si te ha pasado que también te despertaste a la madrugada. Sí, me ha pasado cuando estaba en intercesión. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, hoy no, hoy ya no me pasa. Claro. ¿Tenías algo más de los niveles ahí? Bien, no, por ahí no quiero que se malinterprete lo que yo quería decir. No digo que hay una forma o solo estos tipos de oración. Creo que decidimos dividirlo en 3 niveles como para poder separar esto que estamos hablando un poco, ¿no? El primer nivel dijimos que era un poquito, que éramos niños espirituales y solamente pedíamos, pues estábamos conociendo, estábamos enamorados y nada. Y la forma como dijimos que un bebé cuando recién nace llora porque pide, porque necesita, nosotros hacíamos lo mismo. Creo que el próximo nivel, más allá del tipo de oraciones que haya en cada nivel, ¿no? Sí, otro día podemos hablar de eso por ahí, pues si no se extiende un montón. Pero por ahí el intermedio sería cuando uno ya deja de pedir, ya uno es adolescente y empieza a entender un poco que tiene que agradecer lo que ya se le da, ya empieza a dar gracias, ya empieza a orar de otra manera, empieza a, digamos, el paso previo a la adultez, que es lo que hablaba Carolina. En la adultez uno lo que hace es cubre a otras personas, o sea, resguarda por medio de la intercesión u otro tipo de oraciones a otra gente, a sus seres queridos, a una iglesia, intercede por otras personas, que se entiende que están en un nivel inferior por ahora, espiritual, entonces quizás esta gente que son nuevas en el camino, no saben ni cómo cubrirse, ni qué es la guerra espiritual, que es lo que habla un poco Carolina. Entonces, yo creo que lo que estamos tratando de definir, por lo menos, es que aunque sea hay 3 niveles. El primero cuando recién llegamos, que es de pedir,
que básicamente las oraciones son de pedido y de adoración, como la Camila, ¿no? Siempre para entrar a la presencia uno entra orando. Se cortó todo. A ver, ¿estamos? Sí, Acá te estamos estamos. escuchando, Miguel, te escuchamos. Estamos bien. Dale, buenísimo. Entonces, en el nivel, digamos, medio, por decirlo de alguna manera, estamos donde tomamos conciencia de que tenemos que agradecer, ya entramos con acción de gracia, que es como decíamos hoy un poquito al principio, ya entro dando gracias porque entiendo que es lo que está pasando. Cuando soy Claro. nuevo, pido, porque todavía no entiendo bien de qué se trata esto, como decíamos un poquito recién. Entro, quiero, qué lindo esto, me gusta, quiero servir, quiero esto, todo quiero. Porque soy nuevo, estoy enamorado, todo ese cúmulo de emociones, como hablaba un poquito recién Camila hoy, que quiero hacer todo ya, quiero, está como en el primer nivel, donde después, cuando pasamos, que somos jóvenes, digamos, espirituales, eso ya se empieza a calmar y empezamos a dirigir un poco. Es decir, bueno, ahora yo entiendo qué está pasando, yo quiero hacer esto, entiendo esta relación con el Padre, porque al principio no entendemos la relación con el Padre. Al principio nos dicen que es nuestro Padre. Y la primera referencia que tenemos es nuestro Padre de la tierra, nuestro Padre carnal, que no siempre es de las mejores referencias que podemos tener. Entonces, en el segundo nivel, digamos, donde uno toma un poco de conciencia de esto, de que yo tengo un Padre, pero que es espiritual. ¿Cómo empiezo a hablar con un Padre que es espiritual? No es el Padre que me golpeaba, el Padre que me dejó, no es ese Padre. Entonces empiezo a cambiar mi chip y el Padre lo tomo como alguien al que yo le puedo hablar, como dijimos la vez pasada sobre la oración, que lo puedo bajar a mi nivel para que él me escuche, para que él entienda, aunque sé que él sabe lo que yo le quiero decir, y yo empezar a abrir mis oídos para escuchar lo que él me quiere decir. Creo que en el segundo nivel pasa eso un poco. Al principio pedimos, estamos tirando tiro para todos lados. En el nivel intermedio empezamos a comprender esta relación con el Padre, empezamos a comprender no solamente que Él me escucha, que yo también le voy a seguir pidiendo, pero que también soy agradecido de lo que está pasando porque ya tomé conciencia. Claro. Entonces, en mis oraciones empiezan a cambiar, empiezan a evolucionar, como decía Camila. Creo que dijo que yo ahora... Ahí donde ya se puede empezar a hablar de la intimidad. Claro, es que yo no puedo tener intimidad con alguien que no conozco. Claro. Hay Entonces, factores que favorecen que Dios te escuche o no, ¿no es cierto? Poco contestando a Brian. Sí, La intimidad depende mucho cómo esté nuestra vida delante del Señor, ¿no es cierto? claro. Eso enseña la Biblia. Por ejemplo, miren lo que dice sobre el mismo Señor Jesús, ¿no? Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué está diciendo? Que Cristo, nada menos que Cristo, fue oído a causa de su temor reverente. Si no hubiera tenido ese temor reverente, Cristo no hubiera sido oído. ¿Cuánto más nosotros, no es cierto? Claro. Salmos 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Bueno, acá lo que te está diciendo la Biblia es que a los justos Dios oye, ¿no es cierto? Hagamos una aclaración. Todos nosotros somos justificados, por eso que por la fe en la obra de Jesucristo, o sea que somos justos. Pero ¿cuánto influye muchas veces cómo está nuestra vida, nuestra relación con Dios, cómo está nuestra obediencia al Señor, cómo está nuestra consagración, ¿no es cierto? Es cierto que Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Dios escucha hasta lo que habla cualquier incrédulo. Pero hablando de escuchar y que conteste, ¿no es cierto? Después hay otros versículos. También contesta, yo acá había anotado,
que por ser soberano contesta como quiere y cuando quiere. Obvio. Sí, Eso, claro, es sí. como, Santiago 4.3 dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. mm, Y eso tiene que ver un poco con lo que decía Miguel, ¿no? Cuando somos niños, Dios tiene más tolerancia, más paciencia. Dios comprende, ¿no es cierto? Que no conocemos, que recién estamos dando nuestros primeros pasos. Entonces nuestra oración, aunque sean todas peticiones, son agradables delante del Señor, son aceptadas. Pero a medida que vamos creciendo ya va cambiando eso. ¿Cierto? Entonces ya después tenemos que entrar a pedir, a hacer oraciones, peticiones que tengan más que ver con el reino de Dios y no tanto con nuestras propias necesidades. Porque claro, Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Nuestras necesidades son añadiduras. Nosotros estamos puestos para estar en el reino de Dios y ser parte activa, ¿no es cierto?, de la extensión del reino de Dios y del bien del reino de Dios. a veces estar ahí para, viene la instrucción y hacemos. No, no es que yo pongo mis instrucciones de mí, de lo que yo quiero. Vos tenés que Esa es saber, como, vos tenés que saber en qué consiste el reino de Dios. Y tenés claro, que saber qué es lo que Dios espera de cada cristiano, cada hijo suyo. Y en base a eso tienen que ser sus oraciones. Esas son buenas oraciones, son oraciones que Dios contesta, ¿no es cierto? Y por supuesto que hay lugar para una petición, hay lugar para ruego, ¿no es cierto? Habla mucho sobre ruegos y sobre súplicas. O sea, oraciones intensas, ¿no es cierto? Si quieren entrar un poco más en el mundo de la oración, en YouTube están los videos de Cille Ávila sobre la oración. sí, sí. Son un poco viejitos, pero también no son tampoco del siglo pasado. Y ahí van a tener una idea de lo que son los ruegos, son las súplicas, las oraciones en el espíritu, ¿no es cierto? Anotaba recién un versículo que dice, en Romanos 5.8 está. 5:8. Dice así, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. En realidad no sabemos ni lo que tenemos que pedir, ni de qué forma hay que pedirlo. Eso es lo que está diciendo. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. ¿No es cierto? Claro, es estar a la orden, digamos. Es como decía Caro, me llaman a las 3 de la mañana, me levanto y estoy ahí y ni sé que voy a orar. Sí. Es eso, es presentarte. Cuando es así, a veces es presentarte y decir, ok, acá estoy. Claro. Pero también hay una realidad. Hay veces que pasamos por circunstancias o por momentos en nuestra vida donde estamos por un desierto y donde vemos todo completamente negro y sentimos de que Dios no nos está escuchando y Dios no nos está viendo. Y hay veces que cuando estamos en ese tipo de momentos, ¿sí? Hay veces cuando podemos estar orando sin emitir ni una sola palabra. Solamente nos ponemos en posición. Y el Espíritu Santo va a hablar por vos, aunque vos no emitas ni una sola palabra. Porque Él va a interceder por lo que vos está pasando. Hay momentos en la vida donde no nos van a salir palabras en la oración. Y el Espíritu Santo que está adentro nuestro va a interceder por nosotros. Él va a interceder por nosotros. Y una de las cosas también, que en esos momentos, en líneas generales, es cuando más podemos oír, porque nos quedamos callados. Muchas veces pasa que muchos dicen, voy a orar, y entran y dicen, ay, padre, no sé qué, cuida el día, me voy. ¿Y en qué momento frenaste para escucharlo lo que tenía que decirte de aquella oración que estás haciendo? Hay veces cuando nosotros oramos que no es solamente hablar y decir, sino también es quedarnos un momento quietos, aquíétense, y escuchar lo que Él tiene de respuesta a lo que vos le acabaste de orar. Porque si yo solamente me arrodillo, voy, me pongo en la cama, donde sea, me arrodillo y me pongo a orar, ¿sí? Y termino la oración, amén, amén, me levanto y sigo con mi vida cotidiana. ¿En qué momento escuchaste la respuesta?
hay que tener un momento, o sea, no es solamente pararnos a orar y no escuchar. Hay momentos de que tiene que estar en silencio, hay momentos donde tenemos que estar en eso, de estar callados. Y lo más probable es que te venga un versículo, lo más probable es que te venga una palabra, lo más probable es que venga la respuesta a lo que acabaste de orar. Y en todo caso vas y lo buscas y lees el contexto y vas a ver que eso que te acaba de bajar va a ser exactamente lo que necesitabas como guía para llevar adelante ese día o esa situación. Entonces, muchas veces pasa esto, hay veces que no paramos a escuchar, oramos y avanzamos. Y hay que tener un momento de silencio para escuchar lo que el Padre tiene para decirnos. Y no siempre vamos a orar porque eso es otra, dice, ay, que no puedo orar. Ponete y presentate nomás. Que con solamente presentarte ante Dios, ya Él va a saber. Porque Él sabe absolutamente todo. Lo que uno está esperando es nuestra actitud de rendirnos ante Él, de poner nuestras cargas a sus pies. Entonces, si nosotros, porque estamos pasando un mal momento, porque esto pasa, en líneas generales, en los malos momentos, es como que es lo primero que tendríamos que hacer y es creo que lo último que hacemos, frenar a orar. Y es a veces, porque no sé qué orar. Bueno, presentate y solamente quédate ahí. Porque el Espíritu Santo es, como decía Carlos recién, intercede por gemidos a través de nuestro. Él Sí. intercede. Sí, a mí me pasa a veces, Caro, concluyo con vos lo que vos estás diciendo, a mí a veces me pasa y yo solo digo, acá estoy, no sé qué querés de mí, pero acá estoy, y después solo sale, o a veces cuando uno está medio bajón, que puede pasar, ¿no? Que a alguien más, no sé si a alguien más le pasa que a veces uno como que no tiene ganas de orar, pero sabe que lo tiene que hacer. No sé si a alguien le pasa o soy la única, A todos, porque a esto no todos. es perfecto, es un estilo de vida, ¿no? Y a veces no tengo ganas de orar, pero le digo, bueno, acá estoy. Y hago ese silencio y escucho la voz del Padre o oro, el Espíritu Santo intercede en lo que yo por ahí ni sé qué iba a decir y eso, Él mira nuestros corazones. Vuelvo a repetir lo mismo, creo que él mira nuestros corazones, nuestro corazón humillado. En esta disposición. Sí, y otra cosa que a mí siempre, que en la Biblia escrito está, ¿no? Que a veces yo quiero ser como Jonás, a veces, lo vuelvo a repetir, o me quería escapar, pero algo me tira siempre, y su palabra lo dice, que si nosotros ya lo conocemos, o sea, tenemos que ser obedientes, porque mejor es no haberlo conocido. Y yo creo que todas las personas alguna vez se le ha hablado de Dios. Y creo que es tanto el temor que tengo que yo oro y también el amor a Dios, ¿no? Pero a veces me pasa que quiero ser como Jonás y que me trague el pez y no hacer lo que él me manda hacer, o en las madrugadas orar también, ¿no? A veces digo, en serio, me despertaste hasta ahora, me pasa porque estaba en la intercesión y, y, y bueno, bendita locura, ¿no? Así que eso, también creo que, bueno, esto es el camino de Dios si no sabes orar, bueno, listo, tenés tu corazón, ya está. Es como anda con lo que tenés también, como Moisés, con lo que tengas y habla, o sea, comunicá, no sé, poné. Amigo, qué sé es como, bueno, no sé, acá es un poco de estar predispuesto, pero yo por ahí soy siempre más directo, mira, no sé, pero esto, y después ir como si estuviese hablando, obviamente no estás hablando con otra persona, pero es como tratar bueno, es un padre, está bien, y ahí le voy hablando con lo que me sale, o también no ser tan por ahí protocolar, si es un padre, está bien, hay un respeto ahí, o sea, es tu padre, pero también no es que es alguien tan lejano. Entonces, como esto de ser más tranqui hablando. Bueno, no Sí, sé. el Padre Nuestro siempre nos ayuda, ¿no es cierto? El otro día lo compartimos, lo habló bastante Miguel. Cuando no sabemos la forma de orar, nos pone las pautas, ¿no es cierto?
¿Qué cosa está Claro. en primer lugar? ¿Qué es lo más importante? ¿Por dónde empiezo? Por los intereses de Dios. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y después, en otro orden, ya vienen las necesidades nuestras, el pan nuestro de cada día, perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Eso es una guía de un formato de oración que le agrada a Dios, ¿no? Después las palabras, le ponemos las palabras nuestras, las palabras que sabemos, las palabras que nos salen. El Espíritu Santo, como decía Carolina, está ahí orando, ¿no es cierto? Sí. Y nos va llevando y a veces oramos por cosas que no lo habíamos pensado, ¿no es cierto? Pero cuando estamos, a mí, yo uso para nuestro palabra cuando a veces no estoy medio perdido, me pasa a veces también que digo, voy a orar, y no sé por qué orar, en realidad mi carne, el viejo hombre, tira para quedarme mirando televisión, ¿cierto? Pero está el espíritu que está siempre luchando contra la carne que dice, no, anda a orar. Y a veces vengo y oro con el formato del Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y empezás a orar por los intereses de Dios. Señor, lo primero es lo tuyo. Y lo primero es tu nombre, que tu nombre sea puesto en alto, te ha santificado. Señor, tu reino, Señor, que venga tu reino, a mi vida primeramente. Señor, pero también oramos por tu reino, la extensión de tu reino, Señor, para que el Evangelio crezca, tu palabra, Amén. corra. ¿Qué sé yo? Te embalás y Y fluye. ahí entras, como claro, entras. Bueno, yo Fluye. acá, por ejemplo, anoté de oración en el hebreo, que es el sustantivo, o sea, oración tefilá, pero viene del verbo que es lehit palel, que es juicio propio e introspección, y que vendría a ser la introspección que resulta en la unión intimidad entre la persona y Dios. Entonces, orar, que también no es como una sesión de solicitud, sino o algo como unidireccional, como decía Caro, bueno, listo, mando el mensaje, listo, y sigo con la vida. Es como, ya la tiré, listo, cumplí, estoy en el No. reino, listo. No, es como conversacional, ¿no? Ida y vuelta, espero, eso estuvo buena que me la anoté, es parar a escuchar, claro, porque también si es conversación es un ida y vuelta, o sea, yo no hablo y me voy. La respuesta es parte de la comunicación. Entonces, claro, es una unión. Esto también que me acordé de, bueno, y cuando vayas a orar, entrar al aposento que simbólicamente, o puede ser, no sé, la pieza o el aposento de tuyo que vos te sirva, cerrar la puerta, Y dice, orar a tu Padre. claro, el que está en secreto y el que ve en lo secreto, bueno, te va a recompensar en público, listo. Pero esto de encontrar el aposento, que puede ser, no sé, en la habitación, en el baño, no sé en dónde, en algún parque, porque Jesús se iba lejos también, y eso también, que después yo empecé a prestar más atención, que en todo momento Jesús, desde el comienzo hasta el fin, digamos, hasta inclusive hasta cuando se ya en oración deja que al espíritu, entrega al espíritu en oración, o sea, ya estaba en la última, entregan el espíritu en oración y siempre está constantemente orando, que es algo que me quedó también como algo clave, como él como ejemplo, ¿no? Un hombre de oración, como había notado acá. Así que bueno, eso. Si tienen algo más y ya vamos cerrando. Sí, eso. Jesús, nuestro Jesús, acá de la acción desde la fe. ¿Cómo lo viste? Bueno, perdonen en algunos momentos tuve interrupciones acá. Sigo teniendo en algunos momentos. Que se suben. Pero. Sí, no, igual. Una, estoy con los auriculares y segundo es brasilero, así que. Pero sí es creyente. Justo los dueños del hostel son cristianos. Mira qué Y él bueno. es élico. No, me encantó la verdad. Gracias Cami por invitarme a esta videollamada y quiero seguir participando. Seguramente el próximo martes seguramente me acomode para no estar trabajando y poder estar más tranquilo, ¿no? Pero bueno, estoy acá Bueno, en la recepción. gracias por sumarte. Gracias a Bueno, todos. estaría bueno hablar del ayuno y la oración luego. El ¿Qué les próximo. parece el ayuno?
El ayuno, buen tema, ¿eh? Podríamos hablar del ayuno. Sí, sí, Va con el ayuno, va. sí. Seguimos entonces con el ayuno. Cami, ¿te preparás algo? Bueno, todo igual, porque la dinámica de todos traemos un poquito y lo vamos tirando ahí en la ayuno. Bueno, Bueno, ¿ayuno Yo- literal o yo quería- ayuno en quería- general? Vamos a Quería tirar. preguntar eso, justamente. La dinámica es todos, cada uno, traer un material, tener algo que compartir. Sí. Ya más o menos. Está bueno, me encanta. Claro, definimos acá como recién un tema y bueno, y vamos trayendo algo lo que podemos traer o en la semana, che, mirá, o mismo de la lectura de la Biblia. O Sí, algún devocional que se te haya ocurrido por ahí para compartir con nosotros. claro, está bueno. Y ahí lo Sí, ponemos sobre la mesa. el ayuno tiene mucho para hablar. ¿Qué, perdón? Que el ayuno tiene mucho para hablar. Ah, Uf, ayuno. tenemos para Ayuno. hacer dulce. Un montón. Sí. Bueno, hacemos la foto, así que ya estamos todos lindos y bellos, justo tocamos. Que se haga Justo fue el linda. encuentro de los lindos, así que, Cami, ahí ponete más luz, pero estamos. A ver. No, A la tengo una. baja tensión. Bueno, ahí se ve bien. Vamos a sacar una foto a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va, genial. Y bueno, entonces nos vemos el próximo. Gracias por estar. Bueno, Dijimos- ¿quién cierra con una oración? Ahí va. Cerrá, Camila, cerramos con una Cierra, oración. Cami. No, yo me pongo nerviosa. Bien, Cami, vos lo ¡Vamos, Cami! te tocó. No, no otro. Ya he hablado, no seas así. Y bueno, pero tenés el Carlos. Caro. Carlos, Ahí no te escuchamos. Carlos está. Muteado. Ahí, Ahí va, ahora sí. perdón, me Gracias. he tocado y me he olvidado. Bueno, Bien. oramos. Padre y amado Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gloria y honra y alabanza, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por cada uno, Señor, de los que ha estado conectado. Gracias porque me permitiste a mí participar junto con ellos, contarme entre uno de ellos, entre uno de tus pueblos, Señor. Tenemos acciones de gracias, todos, Señor, cada uno de nosotros, por distintas cosas, Señor, porque en todo has estado con nosotros, has sido bueno y fiel. Gracias por Jesucristo, Señor, por su salvación. Gracias, Señor, por el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario, Señor. Hoy tenemos esta relación, Señor, de Padre, esta relación familiar contigo, nada menos que con Dios, con el Señor Todopoderoso. Podemos venir con confianza, Señor, delante de tu trono y sabemos que somos recibidos, Señor. Señor, hemos hablado tu palabra, hemos contado nuestras experiencias, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo tome todo lo que hablamos, Señor, todo lo que compartimos, y lo grabe en nuestro corazón, todo lo que hemos hablado bien, Señor, todo lo que es conforme a tu santa palabra, Señor, que quede grabado en nuestro corazón, Señor, que no vaya al olvido, Padre amado, Señor, que eso pueda finalmente terminar en nuestra vida siendo transformada, Señor, conforme a la imagen de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener frutos, Señor, de cada hermano, de cada hermana de este grupo, Señor, que seamos como hablaba, Señor, hoy Brian sobre los pámpanos y David, Señor, que seamos pámpanos llenos de frutos, Señor, para tu gloria, tu honra y tu alabanza, y que tú puedas seguir bendiciendo las reuniones de este grupo, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén. bueno, chao a todos, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Nos Bendiciones vemos. a todos. Y bueno, Igualmente. el próximo, el ayuno y la oración. Dale. Mil gracias. Nos vemos la próxima. Chao. Chao, Gracias a ustedes, gracias. bendiciones. Gracias. Chao. Ahí corto acá, ¿verdad que corto acá? Corto la grabación. Ahí está.